Hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie de estudios basados en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar durante algún tiempo estudiando juntos la primera epístola de Tesalonicenses. Y esta serie de estudios le he titulado Expectantes en la Esperanza. Expectantes en la Esperanza. ¿Qué significa que estemos expectantes? ¿Qué cosa? Los niños. Ah, perdón, los niños pueden salir. Gracias. ¿Qué significa que alguien esté expectante, hermanos? ¿Cómo definimos esa palabra, expectante? ¿Alerta? ¿Quién dijo eso? Ansioso. Marta. Ya, alerta, ansioso. Atento. Atento, ¿no es cierto? ¿Qué más se podría decir? Me acuerdo que hace muchos años atrás, estaba hablando que tendría unos 14, 15 años, mi padre estaba de cumpleaños. Entonces le íbamos a celebrar el cumpleaños a él y era su primer cumpleaños casado nuevamente. Era su primer cumpleaños casado nuevamente. Entonces le íbamos a celebrar el cumpleaños y para eso yo invité a unos familiares a que vinieran a celebrar con nosotros el cumpleaños. Y estos familiares dijeron que sí. Entonces me dijeron algo, no nos acordamos bien cómo llegar a donde viven, entonces tienes que estarnos esperando en un lugar. Y ya, pues, yo salí a esperarle a ese lugar. Entonces se suponía que ellos debían, no sé, estar, supongamos, no me acuerdo el horario, pero debían estar a las 4 de la tarde, así que yo fui a las 4 de la tarde a esperarlo a ese lugar. 4:10, 4:20, 4:30, 5 de la tarde, 5:30, 6 de la tarde. Simplemente decidí irme a mi casa y entendí que no iban a llegar. Y no llegaron. Pero durante esas 2 horas que yo estuve parado en ese lugar esperando, ¿sabe lo que estaba o no? Expectante de que estos familiares pudiesen llegar. Yo estaba ansioso. Cada vez que veía una micro que venía, que se acercaba a este paradero donde los tenía que esperar, cada vez que veía una micro y paraba la micro, yo estaba seguro que en esa micro venían mis familiares. Por lo tanto, prestaba atención y miraba a la gente que bajaba de la micro para ver si venían. Y cuando me daba cuenta que no venían y se iba a la micro, yo me iba a sentar nuevamente al paradero a esperar a que viniese la gente. Lamentablemente, nunca llegaron. Yo estaba expectante ante la pronta venida de esperanza. Estamos hablando de algo que nos hace estar atentos, algo que nos hace prestar atención, que nos hace tener cuidado, pero en lo cual podemos estar seguros. ¿Usted sabe qué significa la palabra esperanza o cómo se compone la palabra esperanza de alguna manera? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? ¿Tal vez? ¿Sabe? ¿No? Esperanza, en un sentido, lo podemos entender como esto, como esperar con confianza. Esperar con confianza. Usted puede esperar con confianza que aquello que espera se va a cumplir. Y nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, tenemos una esperanza y estamos expectantes, atentos, prestamos atención, somos cuidadosos respecto de esa esperanza porque tenemos la seguridad de que esa esperanza se va a concretar, se va a cumplir. No nos va a pasar como me pasó a mí hace muchísimos años atrás. Esperar la pronta venida de alguien que no va a llegar, que nunca llegó. No, yo sí puedo esperar con confianza, sabiendo que aquel que prometió que volvería, volverá. Volverá. Nosotros vamos a estudiar durante algún tiempo, como les dije, no sé cuánto, ¿no? La última vez estuvimos casi un año estudiando el Sermón del Monte. Y eran 3 capítulos nomás, ahora son 5. No sé cuánto tiempo vamos a estar. Pero bueno, vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses.
una carta que nos habla justamente, cuyo tema principal tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Ese es el tema central, ese es el tema principal de esta carta. Ahora, no quiero adentrarme mucho más ahí todavía, solamente quiero dejar sentada esa base para explicar algunas otras cosas. Mire, vamos a estudiar juntos, vamos a considerar juntos algunas cosas. Vaya por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Porque lo primero que necesitamos determinar es quién escribió esta carta. Eso es lo primero que debemos de determinar. ¿Quién escribió esta carta? ¿Y usted cómo sabe que fue Pablo? ¿Ah? Porque en el capítulo 1, verso 1 lo dice, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Vale decir entonces, Pablo, que es el que encabeza este saludo, es también quien escribe esta carta, ¿no es cierto? Déjeme decir algunas cosas respecto de la carta. Es interesante, el tiempo de la escritura de esta carta es probablemente el año 51 después de Cristo. Si eso es así, entonces esta carta es una de las primeras cartas del apóstol Pablo que están consideradas dentro del canon bíblico. La otra sería Gálatas. Primero Gálatas, luego Primera de Tesalonicense. Entonces, tiene esa importancia. Ahora, no por ser una de las cartas más tempranas del apóstol Pablo, es una de las cartas menos importantes, o donde la teología y las teologías básicas de la escritura no están bien desarrolladas. No, muy por el contrario. Aquí hay teología bien desarrollada. Particularmente un aspecto de la teología o de las doctrinas básicas que se estudian en teología, que es la escatología, que tiene que ver con los eventos que vienen por delante o los eventos futuros. Luego, ¿quién escribe la carta? ¿Quién? Pablo. Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Los tesalonicenses. ¿Y cómo sabemos que son ellos? Porque lo dice, ¿no? Porque dice claramente Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. ¿Qué es Tesalónica? Bueno, Tesalónica es una ciudad importante dentro del imperio griego. Fue una ciudad importante. Importante entre otras cosas porque era un puerto, estaba a orilla del mar Mediterráneo. Era un puerto importante porque era la puerta de entrada hacia Macedonia. Macedonia, que era una provincia. Macedonia no es en la Biblia no es un arreglado fruta, hermano, que a mí me encanta, pero no es eso. No, Macedonia era una provincia, una localidad de Grecia. Y era una puerta de entrada importante hacia Macedonia, que a la vez era una puerta de entrada hacia Europa. Fíjese que estudiando, leyendo un poco, me llamó la atención. Les dije que era un puerto, ¿no? ¿Sí? Fíjese que Jerjes, el esposo de Esther, cuando invadió esta zona geográfica, estableció ahí su flota militar. ¿Por qué? Porque era un lugar protegido. Era un lugar muy protegido, pero que también le abría paso rápidamente hacia esta provincia, hacia esta localidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi de Hitler tomó esta ciudad, donde en ese tiempo se estimaba habían más o menos 300.000 habitantes, 60.000 de los cuales eran judíos. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Tomaron esta ciudad, la sitiaron, la tomaron a los 60.000 judíos, se los llevaron a campos de concentración donde muchos de ellos murieron. Ahora, era tan importante esta ciudad que fue uno de los lugares que el ejército aliado logró poder recuperar para establecer ahí una base desde donde ellos tenían acceso hacia Europa, pero también hacia África por vía marítima. La ciudad como tal es importante, era importante. Tiene otra característica Tesalónica. Es una de las pocas ciudades bíblicas que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Usted hoy día visita esta zona y puede ir a Tesalónica y va a encontrar la ciudad de Tesalónica.
La familia, una de las hijas del pastor Cristian Ormeño, la Connie, se casó a principios de este año, si mal no recuerdo, o a fines del año pasado, no estoy seguro. Y ella y Alejandro, su esposo, fueron, fue interesante, fueron de visita, fueron de luna de miel a Grecia y visitaron estas localidades. Yo le decía a, ¿cómo se llama? A Cristian, ¿no? A mí me llama la atención estos muchachos. Se casan a Grecia, luna de miel. Otros se casan Brasil, luna de miel. Otros se casan Orlando, Florida, Disney World, luna de miel. Y uno a una casa a prestar el Quisco. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Ah? No vamos a preguntar de las deudas que siguen después, pero bueno. ¿Ah? Bueno, el tema es que ellos fueron y pudieron visitar este lugar. Ellos visitaron varias ciudades que se mencionan en la Biblia y tomaron fotografías y visitaron lugares que son mencionados en la Biblia. Bueno, Tesalónica es una de estas ciudades, de estas pocas ciudades que aún permanecen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tesalónica. Ahora, Tesalónica, quiero decirle, no siempre se llamó Tesalónica, antes se llamaba Termas. ¿Sabe por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? Bueno, Miguel, ya. Yo estaba culpando a los chiquillos ya. ¿No? Antes se llamó Termas porque es una zona de aguas termales. Aguas termales, zona donde entra agua, aguas tibias del Mediterráneo entran, generando lugares termales. Se llamó Termas. Ahora, le cambiaron el nombre. ¿Alguno de ustedes vio la película Alejandro Magno, Alejandro el Grande? ¿No? Hermano, le sugiero, quiere comprender un poco de historia bíblica, de trasfondo bíblico, vea esa película. Es una buena película. En la Biblia no se menciona a Alejandro, propiamente tal con nombre. No se le menciona. Pero hay ciertas descripciones que hacen referencia a Alejandro el Grande o Alejandro Magno. ¿Por qué le digo esto? Porque en la película se mencionan, este es un pequeño, ¿cómo le llaman? Spoiler. Se menciona que Alejandro el Grande gobernó acompañado de 4 generales, 4 hombres que le acompañaron en todo su proceso. Bueno, uno de esos 4 generales se casó con una media hermana de Alejandro, que se llamaba Tesalónica. Y él, en honor a su esposa, le cambia el nombre a esta ciudad de Termas a Tesalónica, aproximadamente año 350 a.C. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Usted entiende por qué no se menciona a Alejandro el Grande, no? En la Biblia. ¿Sí, no? ¿No lo entiende? ¿No? Porque Alejandro el Grande, en la etapa de Alejandro, corresponde más o menos a 400 años antes de Cristo. ¿Y eso con qué coincide de la Biblia? ¿Ah? Sí, con el tiempo de los macabeos. Pero coincide con los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Por lo tanto, ¿se va a mencionar a Alejandro el Grande en la Biblia? No, porque en ese periodo de tiempo hay un silencio. Dios no habla al hombre. Pero usted necesita, ¿por qué? Porque durante esos 400 años hay un cambio fundamental en toda la cultura. Recuerde, nosotros terminamos el Antiguo Testamento hablando hebreo. E iniciamos el Nuevo Testamento hablando ¿qué idioma? Griego. ¿Y en qué momento pasó eso? Los 400 años de silencio. Terminamos el Antiguo Testamento con el gobierno de los imperios asirio, medos y persas. Y comenzamos el Nuevo Testamento con el imperio romano, el griego. No la vea. Pero le da un pequeño contexto. Le da un pequeño contexto que siempre es bueno
que siempre es bueno conocer. Estábamos hablando dijimos quién era el autor, el apóstol Pablo. Dijimos cuándo se escribió, ¿no? Año 51, más o menos. Dijimos de dónde se escribió. No todavía, ¿no? Desde la ciudad de Corinto. Desde la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. Hablamos de los destinatarios, Tesalónica, ¿no es cierto? Los tesalonicenses. Ahora, lo que no hemos hablado es cómo se forma esta iglesia. Lo que no sabemos es cómo se forma esta iglesia. Y miren, le iba a subir el pelaje a Pablo y decir, el apóstol Pablo leyó con nosotros. No, el hermano Pablo, ¿no es cierto?, hizo que leyésemos Hechos capítulo 17. Vaya por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Desde el verso 1 al verso 9 vemos el relato, el médico Lucas, el médico Amado, escribe, ¿no es cierto?, el relato de cómo es que Pablo se encuentra con esta ciudad, con esta localidad. Mire lo que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Llegando quiénes? Bueno, básicamente llegando Pablo, Silas y Timoteo. Pequeño paréntesis, hay que ir un poquito más atrás. Vaya a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Usted sabe que con el tiempo el nombre de Saulo varía y cambia a Pablo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor, todos los que se mencionan en el verso 1, vale decir Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manahén y Saulo, ministrando estos al Señor, vale decir sirviendo estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y déjeme mencionar solamente esto. Aquí hay un principio bíblico inquebrantable, hermano. ¿Cuál es el principio bíblico inquebrantable? Dios nunca llama a su servicio, como dice hermano Víctor, a cesantes, jubilados, ni flojos. Siempre el Señor va a llamar a su servicio a gente que está involucrada sirviéndole. Siempre. Usted podría decir, pucha, es que yo quisiera que el Señor me use, pero usted no hace nada. Y cada vez que puede correrse, borrarse de alguna actividad dentro de su iglesia, lo hace. El Señor nunca le va a usar. Ellos, dice aquí claramente, que estaban ministrando, vale decir, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, déjeme decir algo. ¿El Señor llama a toda la gente que está sirviendo? No, Él selecciona. Y lo hace como Él quiere. Porque aquí otros podrían haberse quejado, ¿no? Níger, Simón podrían haberse quejado. Bueno, ¿y por qué ellos y no yo? Bueno, porque el Señor quiso que fuesen ellos. Entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay otro principio que es bueno de considerar, hermanos. Ellos saldrían comisionados como misioneros de esta iglesia para servir. Y quiero decir esto, el principio es, los misioneros siempre salen de las iglesias. Son las iglesias las que reconocen el llamado de Dios
al ministerio misional de una persona. Y es la iglesia la que lo encomienda al ministerio misional, no una organización. No es que Jucum, no, Jucum no. No es que Palabra de Vida, no, Palabra de Vida no. No es que la GBU, no, GBU no. Movida, los hermanos que estuvieron la semana pasada con nosotros, Movida, tampoco. No es que yo soy misionero de la facultad, tampoco. ¿Usted sabía que hay un detalle interesante en la facultad? En la facultad no se celebran bautismos, no se celebra la Cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen y reconocen abiertamente, nosotros no somos iglesia. Y esos dos mandatos, esas dos ordenanzas son para la iglesia. Por lo tanto, nosotros no celebramos cosas que no nos corresponden. Ellos nunca van a encomendar a un misionero si primero no fue reconocido y encomendado por su propia iglesia. Y eso es un principio que aprendemos aquí en Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo eran misioneros de la iglesia de Antioquía. Fueron apartados por el Espíritu Santo para la obra del ministerio a las cuales Él les iba a encomendar. Pero cuando antes de salir fue la iglesia la que impuso sus manos como señal de identificación. Cuando uno impone manos sobre una persona que va al ministerio, no le está transfiriendo poder. Yo no le estoy transfiriendo mi autoridad, mi poder, pues yo no la tengo. Yo no tengo eso. Yo simplemente lo que estoy diciendo es me identifico con el ministerio que tú vas a hacer y me comprometo a orar por ti. Y en la medida de lo posible también me comprometo a apoyarte económicamente. Eso es lo que estoy haciendo cuando pongo mis manos sobre alguien. Eso fue lo que hicieron con Bernabé y Saulo. Y los encomendaron, ¿no es cierto? Y los despidieron. ¿A dónde? Bueno, Hechos 13, hermano, es el inicio del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Y es interesante porque ese es el orden en que se va a desarrollar este ministerio. Es Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero de pronto ya no es Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Y es interesante el corazón de Bernabé, un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón sumiso a la voluntad del Señor y que entendía que no importa cuál de los dos nombres va primero, siempre y cuando el Señor sea el que vaya encabezando todo. Y eso es importante. Eso es lo trascendente. No importa cuál es el nombre que encabeza el titular de una iglesia, que encabeza el titular de un ministerio, siempre y cuando sea el Señor quien dirija esa obra. Y eso es algo que aprendemos aquí en Hechos capítulo 13. Ahora, ellos salieron, fueron despedidos, ¿no es cierto?, por la iglesia para que fuesen a hacer esta obra, este ministerio. Luego ellos van, salen, su primer viaje misionero, visitan una serie de ciudades. Hice un pequeño listado, ¿no? Visitaron Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia. Recuerde que ellos salieron de Antioquía de Siria, visitan Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y llegan incluso hasta la ciudad natal de Saulo, a Tarso. Luego de eso, fíjese algo interesante. Otra cosa interesante que aprendemos de esto, ¿no? Y es que Saulo y Bernabé entienden que son misioneros de la iglesia de Antioquía, por lo tanto entienden que una vez terminado su viaje, ¿qué es lo que deben hacer? Volver. ¿Para qué? Para dar un informe. Ellos deben de volver para dar un informe. Y mire, eso lo encontramos en Hechos capítulo 15. Perdón, Hechos capítulo 14. Verso 24 en adelante. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra
que habían cumplido. Ya habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjese, son llamados por el Espíritu Santo, apartados por el Espíritu Santo en el capítulo 13. Los hermanos que están sirviendo junto con la iglesia reconocen este llamado, imponen las manos y les despiden. Ellos van, desarrollan su primer viaje misionero, visitan una serie de lugares. Y en Hechos capítulo 14, terminado ese primer viaje, regresan a Antioquía. Y mire lo que dice, me encanta cómo lo dice. Verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Sabe cuál es la idea de referir ahí? Dieron un informe. Dieron un informe. Quiero decirle algo, no es tan grato hacer informes. Yo cada cierto tiempo tengo que hacer informes a personas. Contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en la iglesia. Uno a veces tiene la tendencia de, cuando hace informes, de ponerle polvo royal a los informes. ¿Entiende la idea, no? Aumentarlo un poquito, ¿no? Este año le hemos predicado a 50 personas y 55 tomaron decisión por Cristo. Raro eso. Raro eso. Y en realidad no le hemos predicado a 50 ni 55 tomaron decisión por Cristo. Lo frustrante es cuando uno dice, pucha, una persona, dos personas y a veces ninguna persona. Es complicado. No es fácil hacer informe. Pablo y Bernabé entendieron que ellos debían volver a la iglesia, que los había encomendado, que los había mandado como misioneros para hacer el informe que debían de hacer. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ese punto todo bien. Vaya ahora, por favor. Vaya ahora, por favor. Hasta verso 36 del capítulo 15. Hermano, todo esto es para darle el contexto a cómo es que Pablo llega a Tesalónica. ¿Ya? La idea aquí es dar el contexto solamente cómo Pablo llega a Tesalónica. Verso 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Este es el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Déjeme decirle algo, hermano. Este Juan Marcos era sobrino de Pedro. Y este Juan Marcos es el mismo escritor del Evangelio de Marcos. ¿Ya? Luego dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Cuál es el tema? Cuando Bernabé y Saulo salen de Antioquía en su primer viaje misionero, llevan a este joven, llevan a este muchacho para que sea su compañero en el primer viaje, para que aprenda de ellos, para que también les ayude, colabore con ellos, le llevan con él. El problema es que este muchacho, que era un poco temeroso, cuando ve los peligros del viaje misionero, cuando ve las dificultades, se asusta y los abandona y los deja. Entonces, Saulo, que era de un carácter fuerte, era de un carácter un poco irascible. Alguien dijo, creo que fue, no sé si fue Samuel Peremillo o Elvis Carballosa, uno de los dos, dice que él cree sinceramente que el aguijón en la carne por el cual él le había rogado a Dios que lo quitase 3 veces y Dios le había dicho bástate mi gracia, él dice que él cree que ese aguijón en la carne no tiene que ver con una enfermedad física, sino que tiene que ver con una debilidad de carácter, que era un hombre tremendamente irascible. Veía una cuestión que le molestaba y prendía como pasto seco. Y así lo vemos enfrentando distintas circunstancias.
se enoja con Bernabé porque quiere llevar a Juan Marcos. Enfrenta en Gálatas capítulo 2, enfrenta a Pedro porque la actitud de Pedro era de condenar y lo enfrenta. Y así otras veces más. Bueno, Pablo se molesta, se enoja. Y mire lo que dice, verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Mire, qué interesante. Como un enojo, como una disensión, una discusión que se podría haber arreglado de otra manera, genera el quiebre, un quiebre en un equipo misional que hasta ese momento era exitoso, que había visitado ciudad tras ciudad y había levantado obra en distintas ciudades, alcanzando con el Evangelio de Jesucristo a un montón de personas. Pero, enfrentado a esta situación, no logran ponerse de acuerdo. Me acuerdo estudiando el libro de Hechos en el Instituto Bíblico, nuestro profesor nos decía lo siguiente, en este punto nos hacía una pregunta, nos decía, ¿quién tenía la razón? Probablemente ninguno. ¿Quién estaba equivocado? Probablemente los dos. ¿Quién tenía la razón? Probablemente ninguno. ¿Quién estaba equivocado? Probablemente los dos. Bueno, acá se inicia de alguna manera el segundo viaje. Mire lo que dice. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo igualmente tomó a alguien, ahora Silas. Y sale en su segundo viaje misionero. Ahora, note por favor que la costumbre de tomar a un tercero, a alguien más joven para enseñar, era una costumbre en la vida del apóstol Pablo y me parece que también en la vida de Bernabé. ¿Por qué razón? Porque iniciando el capítulo 16, ellos conocen a una persona que vino a ser el amado hijo en la fe de Pablo. Capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra y allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, déjeme mencionar algo. ¿Pablo tomó a Timoteo porque le cayó bien? ¿Bastaba eso? ¿No? No. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto a Timoteo? ¿Qué es lo que hacía la iglesia respecto a Timoteo? Daban buen testimonio. ¿Se acuerda que les decía hace un ratito atrás? Convicciones, carácter, competencias. Convicciones, carácter, competencias. Timoteo podría haber sido muy capaz, podría haber sido muy simpático, pero si no hubiese tenido un buen testimonio, Pablo jamás lo hubiese llevado con él en su segundo viaje misionero. Lo que respaldó el hecho de que llevase Pablo a Timoteo en su segundo viaje misionero fue que Timoteo tenía un carácter que era reconocido por el buen testimonio que tenía en medio de su iglesia. Tú puedes ser tremendamente capaz, hermano, tener tremendas capacidades para desarrollar o llevar adelante un ministerio en medio de nuestra iglesia, pero si no tienes carácter, si tu testimonio no te respalda, si no tienes convicciones que son las que te sostienen en los tiempos de dificultad, entonces tú no podrás servir al Señor nunca. Nunca. Por lo menos hasta que tus convicciones y tu carácter no validen tus capacidades. No validen tus capacidades. Ahora, ellos salen, ¿no?, al segundo viaje misionero, un equipo de 3 ahora. Pablo, ¿qué más? Timoteo. Silas, ¿y quién más? Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo. Llegan hasta Filipos, ¿no es cierto? Quiero decirle esto, Filipos es una ciudad macedonia. Es una ciudad que no está a la orilla de playa, sino que está más bien, es una ciudad, ¿cómo se dice? No es mediterránea. Bueno, no importa. Está dentro del continente, no está a la orilla de la playa.
Pero es una ciudad que está más o menos a 160 kilómetros de Tesalónica. Más o menos 160 kilómetros de Tesalónica. Es una ciudad relativamente cercana. Es un poquito más que de aquí a Valparaíso, Viña del Mar. Valparaíso, Viña del Mar está de 120 kilómetros Santiago. Es un poquito más, pero es relativamente cercano. Relativamente cercano. Ahora, nosotros conocemos la historia, ¿no? Hechos capítulo 16, de todo lo que pasa con Pablo y Silas en Tesalónica, no, en Filipos. Ellos predican el Evangelio, ¿no es cierto? Son llevados a la cárcel. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, se convierte, ella y su casa. Son llevados a la cárcel. Mientras están en la cárcel, a medianoche viene un terremoto, se abren las puertas de la cárcel. El carcelero, creyendo que ellos se han arrancado, toma su espada para matarse, y resulta que Pablo le dice, no, estamos todos aquí seguros. Todos los presos, en vez de arrancar hacia afuera, arrancaron hacia Pablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el testimonio de lo que nos dice Hechos 16 es que Pablo y Silas cantaban mientras estaban presos, ¿no? Y eso es raro, eso es extraño, sobre todo en la posición que ellos estaban en el cepo, con sus manos y sus pies en el cepo. Era extraño que ellos estuvieran. Sin embargo, bueno, eso fue testimonio. ¿Quién te vino a saber por qué ellos cantan en vez de estar quejándose? Personas se convirtieron. El carcelero, al ver que están todos ahí, le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dicen? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿No es cierto? Hermano, ese es un texto mal interpretado. No es que yo me convierto y por chorreo, por herencia, todos son salvos para algo. No. Lo más probable es que si yo me convierta y soy un buen hijo de Dios, mi testimonio va a afectar a mi familia, mi casa se va a convertir también. ¿No es cierto? Bueno, conocemos esa historia. Luego de eso, ellos quedan en libertad. Luego de eso salen de Filipos. Y ahí entramos, ahora sí llegamos al capítulo 17. Entonces era la introducción para llegar a este punto. ¿Qué dice? Pasando por Anfípolis, ¿ya? Tesalónica es la ciudad, Anfípolis y Apolonia eran pequeños pueblos. La estrategia de Pablo, hermano, siempre fue esta: llegar a la ciudad importante, a la ciudad grande, predicar a Cristo como el Señor y Salvador en ese lugar, y que los creyentes de esa ciudad importante fuesen y afectasen a las ciudades más pequeñas. Esa era la estrategia de Pablo. Pero además la estrategia de Pablo constaba de otra cosa que nos menciona aquí en el capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde, ¿qué cosa? Había una sinagoga de los judíos. Esa era la otra estrategia de Pablo. Él siempre que llegaba a una ciudad, al primer lugar que llegaba, ¿dónde era? A la sinagoga de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un peso grande por los de su nación. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 9 creo que es, o 10. Nueve, 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjese lo que él está diciendo. Yo mismo quisiera perderme con tal que mis hermanos en la carne, vale decir los judíos, fuesen salvos. ¿Podía eso? ¿Podía hacer eso? ¿Perderse él? No. Hechos capítulo 10, verso 1, Hechos no, Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. La estrategia de Pablo siempre fue la misma: llegar a la sinagoga de los judíos y predicar allí a Cristo como el Mesías, a partir de la exposición de los textos del Antiguo Testamento. Mire lo que dice luego, verso 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Por cuántos días de reposo? 3. Vale decir 3 semanas. Mire, esto da para una pequeña discusión, ¿no? Hay algunos que dicen esto: Pablo permaneció en Tesalónica solamente 3 semanas. Creo sinceramente que no es así.
Yo creo que él permaneció en la sinagoga enseñando a los judíos por 3 semanas, pero en Tesalónica por lo menos un par de meses. ¿Por qué razón? Porque si usted ve en Filipenses capítulo 4, verso 18, si mal no recuerdo, él le dice a la iglesia de Filipos que una y otra vez ustedes me han enviado ofrenda a Tesalónica. Y es imposible que los hermanos de Filipos le hayan enviado más de una ofrenda a Tesalónica en 3 semanas. Era imposible, por una cuestión de tiempo, de distancia. No era una gran distancia, pero no era posible que juntasen la ofrenda y la enviasen con tanta prontitud. Se requería más que 3 semanas para eso. ¿No es cierto? Luego dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, ¿qué hizo con ellos? Discutió con ellos. Se peleó, ¿no? Se agarró las mechas. Combo a combo. ¿Sí? ¿Esa es la idea? Combo van y combo venían. Claro, combo iban y combo venían, dice hermano. ¿No es cierto? ¿Eso hizo Pablo? No. Hermano, sabe que discutir es un ejercicio sano. No me mire con esa cara, hermana Sandra, por favor. Discutir, hermanos, es un ejercicio sano cuando se hace con altura de miras. Esta semana hablaba con un muchacho que me escribió para preguntarme sobre algo, que tenía una pequeña duda. Y me dijo esto, ¿no? Te pregunto en confianza y quiero que me respondas no como mi amigo, quiero que me respondas como pastor. Ok, le respondí. Me dijo, hoy en la tarde me junto con mi pastor para hablar de este mismo tema. ¿Ya? Podría haberme dicho eso antes, sí. Me lo dijo después. Entonces yo le contesté. Al día siguiente le escribí, ¿cómo te fue con tu pastor? Bien, me dice, con él siempre un agrado hablar. Porque podemos discutir sobre temas, pero siempre terminamos con un abrazo, un beso y en buena. Discutir es un ejercicio sano. Discutir es un ejercicio sano. Ahora, la palabra discutir acá no es que se agarraron de las mechas, no es que se agarraron a combo. Yo me acuerdo que discutía con un pastor que tenía, pastor al que quiero mucho, se llama Luis Pérez. Y era fuerte a veces en nuestras discusiones en ciertas reuniones que teníamos en Recoleta. Y a veces él me decía, déjame terminar de hablar. Y así, pues. Yo decía, bueno. Y a veces yo estaba exponiendo algo y él me quería interrumpir. ¿Me dejas terminar? Un poquito más de respeto, él era el pastor, ¿no? Llámese. Pero siempre terminamos con un beso y un abrazo. Y cada cierto tiempo seguimos en contacto. Y cada cierto tiempo yo le sigo insistiendo, diciéndole, me encantaría servir contigo, Michael. Yo oro solamente. ¿Sabe lo que hizo Pablo cuando discutía? ¿Cuál es la idea de discutir? La idea de discutir es la siguiente: examinar con mucho cuidado una cuestión. Usar para ello preguntas y respuestas. Pablo se acercaba a la sinagoga de los judíos, tomaba los rollos de la ley, tomaba las escrituras del Antiguo Testamento, abría esos rollos y explicaba por qué el Cristo era el Mesías. Y a partir de preguntas y respuestas, debatía con esta gente. No se peleaban, no se agarraban a combo, a patadas. No. No hacían eso. Quizás la mejor traducción sería, ellos dialogaban. Ellos dialogaban. A veces el diálogo se torna un poco más tenso, se vuelve un poco más fuerte, pero no es que se peleaban a muerte. Ahora, quiero decir esto, no con todo. Usted va a ver más adelante que algunos que no creyeron le armaron tremendo alboroto a Pablo. ¿No es cierto? Pero fíjese que dice acá el texto, verso 2 al final, que él discutía con ellos. Luego verso 3, mire lo que dice, declarando y exponiendo. ¿Qué es declarar? Declarar es explicar. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Les dije, leía una porción del Antiguo Testamento y luego lo relacionaba con Cristo. Veía cómo él relacionaba esta porción del Antiguo Testamento, veía cómo esto se aplicaba a la vida de Cristo, se cumplía en la persona de Jesucristo, declaraba, luego exponía, expuso,
declarar o interpretar. ¿Qué es lo que hacía? Explicaba, interpretaba el pasaje del Antiguo Testamento claramente, le ponía el sentido, lo explicaba claramente, aplicándolo a la persona del Señor Jesucristo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, y esto es la cuarta cosa que él hacía, él anunciaba a Cristo, yo os anuncio, decía él, es el Cristo, y anunciar aquí es proclamar. Pablo no se limitó a enseñar las Escrituras, no se limitó a aplicar las Escrituras a la persona de Cristo, no, él también anunció que Cristo era el Mesías prometido a la nación de Israel. Como todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Cristo. Este era el método que usaba Pablo. Por eso que Pablo primero iba a la sinagoga de los judíos. En la ciudad que él llegase, iba a la sinagoga de los judíos. Y hacía esto. Mostraba cómo Cristo era el Mesías prometido a la nación de Israel. Pero también culpaba, responsabilizaba a la nación de Israel de haber matado al Cristo. Eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía. ¿Cuáles fueron los resultados? Verso 4. Y algunos de ellos, algunos de los judíos que estaban en esa sinagoga creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y perdón, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. ¿Tuvo fruto? Sí. ¿Tuvo resultado de su ministerio en Tesalónica? Sí. Pero también tuvo persecución. También tuvo pruebas. Mire lo que dice verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. ¿Quién era Jasón? Jasón era un judío noble y ellos estimaban que era creyente. Ellos estimaban que Pablo debía haber estado en esa casa. Debiese haber estado siendo hospedado en esa casa. Por eso fueron a la casa de Jasón. Verso 6. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y es verdad, y Pablo y sus compañeros estaban trastornando el mundo entero con el mensaje del Evangelio. Y alborotaron al pueblo, a Jasón. Ahora fíjese cómo sigue. Y a mí me encanta esto. ¿Sabe qué? Mientras estudiaba esto me consolaba, esto me animaba. De verdad se lo digo. Delante le decía que creía que tenía que ver con un trato personal de Dios conmigo. Miren lo que dice el verso 10. E inmediatamente los hermanos de Tesalónica, enviaron de noche a Pablo. Casi a Pablo lo sacaron a escondidas. ¿No es cierto? Pablo tuvo que salir de noche a escondidas. Enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Yo no diría, pucha, que es porfiado, Pablo. Fue a la sinagoga de los judíos que están en Tesalónica, que es verdad, algunos se convirtieron, pero la mayoría le hizo escándalo. ¿No es cierto? La mayoría le hizo problema. Y resulta que ahora que está libre, que lo sacan a escondidas de noche, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, va y se mete en la sinagoga de los judíos de nuevo, ahora en Berea. ¡Ay, qué porfiado este hombre! Pero fíjese, qué interesante, ¿no? Porque Dios no solamente se encarga de cuidar a su siervo, sino también de respaldar su ministerio. Y estos, dicen los judíos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Interesante, ¿no? Dios cuida de su siervo, pero también respalda su ministerio. Hace algunos meses atrás yo estaba pasando un tiempo difícil en cuanto a mi ministerio. Este ha sido un año en que yo me he cuestionado mucho mi ministerio, hermanos. Porque he querido ver resultados en gente y no veo esos resultados. Porque he querido motivar, desafiar, animar a personas,
a involucrarse, a comprometerse en el servicio del Señor, y no he visto ese compromiso. Y mi cuestionamiento ha sido, estoy haciéndolo mal, es mi culpa. Yo no he sabido desafiarlo, yo no he sabido animarle. He sido un mal pastor. Lo estoy haciendo mal. Ahora, cuando viene alguien y además te dice, pastor, mire, muy linda la predicación. Sí, la verdad que el Sermón del Monte es espectacular, pastor, pero llevamos 6 meses estudiando lo mismo. ¿Por qué no estudiamos otra cosa mejor? Algo más práctico. Que me lo dijeron cuando estudiamos Efesios también. ¿Por qué no estudiamos algo más práctico? Y no hay nada más práctico que el libro de Efesios, hermano. Cuando estudiamos Santiago, ¿por qué no estudiamos algo más práctico? ¿Qué enseñanza más práctica para enfrentar las pruebas que Santiago, no? Entonces, cuando viene alguien bien intencionado que te dice eso, uno se cuestiona, ¿no? Bueno, hace unos meses estaba luchando con eso y de pronto llegó una hermana y le dijo a mi esposa lo siguiente: yo volví porque necesitaba crecer en mi fe. Donde estaba, solo se satisfacían mis emociones. Aquí estoy creciendo en mi fe. Se lo dijo anoche, creo, o antenoche también a ella. En estos meses he aprendido tanto. Y estoy tan agradecida de haber vuelto. Yo decía, en ese tiempo decía, gracias Señor. Gracias Señor, porque al menos con esta hermana tú me estás confirmando que estoy en la dirección correcta. ¿Quisiera motivar a más? Sí. ¿Quisiera desafiar a más? Claro que sí. ¿Quisiera ver el compromiso de muchos más? ¡Claro! Pero ese es un trato de Dios con el corazón de ustedes. No es algo que yo pueda imponer. Mi obligación es seguir enseñando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, para que ella haga las cosas que tiene que hacer en sus vidas, para que el Espíritu Santo utilice esa palabra en sus vidas. Como yo no sé hacerlo, como yo no puedo hacerlo. Fíjese que Pablo, es interesante, tuvo que salir a escondidas de Tesalónica. Pero llegó a una ciudad donde pudo ver el fruto y la nobleza de la gente a la cual él sirvió, a la cual él ministró. Y eso, sin duda, debe ser una tremenda ayuda, una tremenda bendición. Déjeme terminar con esto. ¿Cuál es el tema de 1 Tesalonicenses? Se lo mencioné hace un ratito atrás, ¿no? Gracias. El tema de 1 Tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. Y cómo esta segunda venida debe impactar nuestras vidas como creyentes. La segunda venida debe motivarnos, debe consolarnos y también debe animarnos. Debe motivarnos, debe consolarnos y debe animarnos. Fíjese que interesantemente, la segunda venida está presente en todos los capítulos de 1 Tesalonicenses. Mire, vea conmigo, vaya a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y verso 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos. ¿Qué estamos esperando nosotros? Perdón, pero no le entendí. ¿Qué estamos esperando nosotros? La segunda venida de Cristo, ¿no? Esperamos la segunda venida de Cristo. Él ya vino una vez, ¿no es cierto? Vino como bebé, como guaguita, ¿no es cierto? Murió en una cruz, resucitó y ascendió al cielo, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 1 se nos relata el ascenso de Cristo. Y nosotros esperamos su segunda venida. Esperamos, como dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Mire ahora, usted entiende, ¿no? Estamos en 1 Tesalonicenses. Cuando yo diga hecho, usted no vaya a hecho. ¿Qué es en 1 Tesalonicenses? 1 Tesalonicenses capítulo 2 ahora, versos 19 y 20. Mire lo que dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo
o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? En su venida. Pablo sabe una cosa, Pablo está seguro de algo, el Señor Jesucristo viene, vuelve. Y en esa venida Él dice, ustedes serán mi corona, ustedes serán mi gozo. Quiero decirle algo, en la segunda venida del Señor Jesucristo, ustedes serán mi corona, ustedes serán mi gozo, mi alegría. Ustedes lo serán. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se da cuenta cómo toca la venida? ¿Cómo va mencionando la venida? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Busque por favor, capítulo 4. Capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Se da cuenta? De nuevo la venida. El Señor viene. El Señor viene. Verso 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? El Señor viene. Capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor, la segunda venida del Señor es algo real, es algo que va a suceder, hermano. Quiero decirle esto, es algo inminente, no sabemos cuándo, pero es pronto. Yo tengo la plena convicción, quizás será mi deseo, quizás sea mi anhelo de que así sea, pero yo confío en ser parte de la generación que no verá la muerte, esa generación que va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y se va a presentar delante del Señor y le va a ver cara a cara y se va a ser transformado a la viva presencia, a la viva imagen del Señor Jesucristo, porque le veré tal como Él es. Yo tengo esa seguridad, esa expectativa, esa esperanza de que yo no voy a ver la muerte, de que no me van a comer los gusanos, hermano. Por ahora no hay mucho que comer y cada vez va quedando menos, pero tengo esa esperanza de que el Señor va a venir y yo voy a escuchar la trompeta y no me voy a levantar de la tumba, sino que voy a ser retirado desde acá mismo, desde acá o desde donde esté. Tengo esa esperanza, tengo esa ilusión, tengo esa... no es ilusión, tengo ese deseo. Tengo ese deseo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 Timoteo capítulo 4 verso 8 de que hay una corona que está reservada, que está guardada. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día que Él venga. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿cómo afecta su vida? ¿Cómo le afecta a usted saber que el Señor Jesucristo viene? ¿Cómo le afecta a usted saber que el Señor Jesucristo vendrá una segunda vez por su iglesia, por su pueblo? ¿Cómo le afecta? ¿Le afecta para bien? ¿Le angustia? ¿Le asusta? ¿Le alegra? ¿Le anima? ¿Le conforta? Me encanta lo que dice 1 Tesalonicenses 4:18 cuando dice, alentados con estas palabras los unos a los otros. Son palabras que no deben producir en nosotros miedo. Muy por el contrario, son palabras que deben producir en nosotros una tremenda alegría, un tremendo gozo, una tremenda esperanza. Que es esperar con confianza. ¿Cómo espera usted por la segunda venida del Señor? Si la segunda venida del Señor fuese hoy, ¿cómo lo encontraría? ¿Cómo lo hallaría? ¿Cómo sería ese día para usted?
Vamos a terminar. Esta es la introducción a nuestro estudio. Ya la próxima semana comenzaremos a estudiar ya más expositivamente la primera carta de Tesalonicenses. Entonces le animo a esto, hermano, lea la carta. Lea la carta. Y le animo también a esto. Cada vez que aparezca la palabra venida, márquela. Marque el texto. Y si puede memorizarlo, memorícelo. Me olvidé mencionar algo. Un texto que sería lindo memorizar, porque es el texto lema de la carta. Todos los que mencioné de la venida podrían ser el texto lema, pero el texto lema de esta carta es 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Sería lindo memorizar ese versículo. ¿Sí? Vamos a orar y después de eso vamos a terminar. Hermano Víctor, ¿nos diriges, por favor?